Tras haberse conocido la apuesta por parte de la actriz y presentadora de televisión Elisa Moulia de una denuncia contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, las reacciones al terremoto político desatado no se han hecho esperar a lo largo de toda la jornada. Una de las más destacadas ha sido la de los periodistas Marc Sala y Silvia Inchaurrondo, que de la mano de la periodista Cristina Fallarás, han detallado las claves del escándalo político y han dado voz a las víctimas y sus testimonios. Luego vamos con la noticia política del día y también podemos decir de la semana. Íñigo Errejón dimite en medio de las acusaciones por acoso sexual. Un testimonio en redes sociales ha provocado una cascada de acusaciones contra el ya exportavoz de Sumar. De las denuncias se hizo eco la periodista Cristina Fallarás, a la que ya podemos saludar. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a por actualizar, porque tú en ese perfil que tienes en Instagram estás recibiendo más denuncias. No sé si puedes cuantificar desde que empezó todo esto, si te han seguido llegando. Sí, me han seguido llegando. En mi perfil colgué un testimonio de una mujer. Quiero volver, perdonadme, a repetir que en el testimonio la identidad de la mujer no aparece, pero tampoco aparece el nombre de Íñigo Errejón. Es la identificación que hacen otras mujeres quienes hacen que salte este asunto. Esa misma identificación, cuando una narra, hay mujeres que se reconocen en el relato y dicen, ostras, a mí me ha pasado parecido, me han llegado. No doy abasto a mirar todos los mensajes que me llegan en las últimas 24 horas porque son centenares, pero al menos he localizado una docena de mujeres que me hablan de abuso o acoso sexual por parte de políticos, no solo de Errejón, de varios partidos. ¿De varios partidos, Cristina? Sí. De todas formas, mi trabajo, y por eso salen estos casos, mi trabajo es dar voz a las víctimas si las víctimas quieren aparecer. Porque las víctimas, como sabéis, tienen miedo. Es decir, cuando has sido dañada sexualmente o cuando han abusado de ti o cuando quien abusa tiene cierto poder, el miedo y el daño funcionan como mecanismos, disparan mecanismos de protección. Entre ellos, muchos de ellos, es no aparecer o no hacer pública tu denuncia. En cuanto alguna quiera hacer pública su denuncia, lo publicaré. Por ahora me piden que no lo haga público. Sigo colgando en mi perfil de Instagram. Me acababa de llegar hace un momento uno de una mujer que me dice ser perteneciente a un partido político que sufrió una violación por parte de otros miembros de ese partido. No dice qué partido es, yo en cualquier caso lo cuelgo porque si otras mujeres han sufrido cosas similares, entonces funcionan los mecanismos de identificación que dicen, ostras, a mí me pasó lo mismo, era tal persona. Cristina, leyendo el artículo que publicáis esta mañana en Público, decís que durante las conversaciones esas mujeres a ti te han comentado que ellas están aterrorizadas. ¿Qué te cuentan de esos episodios de acoso que están denunciando? Bueno, no, las mujeres no dan detalles. Cuando cuentan violaciones, cuando contamos violaciones, no damos muchos detalles, ¿verdad? Es muy difícil, ya es suficientemente difícil contarle a alguien o hacer pública una violación o un acoso o un abuso sexual o un episodio de humillación grave, ya es lo suficientemente difícil como para dar detalles. Lo que sí me cuentan es acoso sexual online, acoso sexual físico, comportamientos de intimidación, comportamientos de humillación grave, acoso psicológico, abuso psicológico. Bien, esto... son mujeres, además, que cuando tú manejas relatos testimoniales, como hago yo, el lenguaje dice mucho. Estas mujeres que a ti te han confesado, ¿no? El acoso, el abuso que han sufrido, Cristina, no sé si le has podido preguntar si estas mujeres van a dar el paso de denunciar, como ya ha hecho una de ellas ante la policía. Pues mira, no lo creo. Yo creo que las mujeres, cuando llegan a denunciar, a contarme a mí, a testimoniar, por así decirlo, abusos y acosos sexuales, es porque han renunciado a hacerlo en los tribunales, en la policía
o en un bufete de abogados o en los medios de comunicación. Quizá deberíamos preguntarnos por qué estas mujeres hablan conmigo, una mujer a la que no conocen de nada, porque ninguna de ellas era conocida, ni amiga, ni nada mío. ¿Por qué utilizan este canal que yo abro y no utilizan los canales de los que la sociedad se dota? Es decir, la sociedad en teoría se dota de canales para que las mujeres podamos denunciar cualquier tipo de agresión machista y muy concretamente en este caso las agresiones sexuales. No están funcionando, es evidente, no están funcionando desde el momento que tienen que acudir a mí y hacerlo de manera anónima, sin nombrar al agresor y muchas de ellas con terror. Es decir, a mí me preocupa mucho que muchas de ellas me digan no, por favor, no, sobre todo no lo publiques porque estoy aterrorizada, porque sabrá quién soy, porque saben dónde vivo. Es decir, hay un tipo de terror que se está poniendo de manifiesto en estos casos. Yo te digo, ya son más de una docena, estaba mirándolo ahora, ya son más de una docena las mujeres que me cuentan este tipo de casos. Hay un problema, tenemos como sociedad un problema gravísimo. Es decir, cuando yo abro estos canales, en 2018 lancé Cuéntalo, pero me di cuenta que había que desidentificar a las víctimas y hace un año y pico, un año y medio, abrí este canal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un miedo, hay un miedo a poner el cuerpo y a poner el nombre. ¿Por qué? Porque se temen las represalias y también porque esta sociedad no da garantías a las mujeres que queremos denunciar agresiones y abusos sexuales. Hemos, a lo largo de la mañana, Cristina, que han salido varias cosas, ha salido ese famoso hilo que se publicó hace un año, en el 23, ¿no? En verano del 23, que después fue borrado. ¿Te consta que algunas de las mujeres que llegan a ti hayan dado un paso hace un tiempo, después a lo mejor hayan renunciado y hayan decidido no darlo, sí, para otra vez, ahora que ven ese canal, seguro que les ofreces poder dar el paso de nuevo? Efectivamente, hay algunas de las mujeres que me dicen que en su momento lo denunciaron en su partido y que la cosa quedó en nada. No estoy hablando de Sumar en este caso, estoy hablando de otros partidos políticos, de izquierdas y de derechas además. Sí, señor, hay varias mujeres que me dicen que lo denunciaron en sus partidos y no solo eso, sino que tuvieron que dejar la política. Madre mía. Las mujeres que en el caso de Íñigo Errejón han contactado contigo, Cristina, han decidido no denunciar, entre otras cosas, porque eran víctimas de un personaje público que además estaba en la política y que además estaba identificado con la bandera del feminismo. Creo que es más por el terror que genera la violencia sexual o el acoso. Creo que es más por los métodos y los modos de actuación del personaje que por el hecho de que estuviera en un partido político de izquierdas. De todas formas, sí te digo que denunciar un caso como este en un partido de izquierdas feminista no es plato de buen gusto. Es decir, yo soy una mujer progresista, entiendo que haya ciertas compañeras, ciertas mujeres que están en ámbitos políticos de cualquier tipo de partido que se reclame feminista, que son muchos y no todos verdaderamente merecen ese calificativo. Entiendo que es más difícil dar ese paso. También entiendo que las mujeres que pertenecen a entornos de las derechas prefieren no hacerlo porque no hay una tradición. Es decir, los partidos de izquierdas tienen una tradición más o menos, porque ninguna la tenemos mucho, más o menos de denuncia contra el machismo. Hay que estudiar este tipo de actuaciones, hay que estudiar qué protocolos tiene cada uno de los partidos, hay que estudiar ¿qué acceso? Es decir, si el protocolo de denuncia que tiene un partido que dice que lo tiene, que yo me lo creo, porque si lo dice, lo tiene, que no lo tenga escondido, ¿verdad? Porque si yo tengo que llegar a llamar por teléfono a alguien para decir a mí me han hecho esto, hay un problema gordísimo. Es decir, las denuncias, yo no soy especialmente viva, es decir, yo me dedico a la comunicación y estudio estructuras de comunicación. Abro estos canales porque veo que hay una falta, hay una oscuridad comunicativa. Esto que he visto yo, lo pueden haber visto cualquier tipo de persona que esté en un partido político. ¿Por qué no abren esos mismos canales? Mi pregunta es, ¿por qué no abren canales de denuncia muy fáciles, muy básicos, como han abierto las universidades, como han abierto otras muchas instituciones en este país, como está abriendo la cultura, muchos sectores de la cultura? Es decir, creo que los partidos políticos deberían abrir canales visibles, conocidos, fáciles y en los que las mujeres pudieran señalar de forma anónima las agresiones que han sufrido y a partir de ahí investigar esas agresiones. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no tienen por qué poner el cuerpo, que no tienen por qué dar el nombre. Es decir, esa idea de, si no ha ido al juzgado no la creemos. Ojo,
Ojo, una mujer puede tener un relato, puede relatar aquello que ha vivido y no tener ninguna ganas de denunciarlo. Y quizá el problema, quizá no, seguro, el problema no está en la mujer, sino el problema está en las instancias del Poder Judicial y de la policía. Cristina, una curiosidad. Claro, tú ayer tenías mucha información privilegiada, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que se hizo público el comunicado de Errejón. No sé qué te pareció el texto. Bochornoso. Me pareció bochornoso. Es decir, yo me dedico a la escritura, por un lado al periodismo y por otro lado a la literatura. El lenguaje dice mucho. El lenguaje que usamos dice mucho. Cuando ya se sabía que el partido, en teoría, ya conocía los hechos, ya había estado en contacto con este señor, lo que no puedes hacer es escribir una carta cubierta de eufemismos. Los eufemismos tapan lo que estás diciendo. Es decir, hay un problema comunicativo en esa carta que no es un problema inocente. Esa carta es una carta con un lenguaje oscuro, eufemístico, que no dice nada y que creo que como comunicador político y como persona pública, este señor debería haber dicho: me pasa tal, tal y tal, he hecho tal, tal y tal, pido disculpas, estoy en tratamiento, punto pelota. Es decir, cosas sencillas, claras, abandonar el lenguaje político, porque hace mucho daño a las víctimas. Es decir, a las víctimas se les revictimiza cuando Sumar dice: no, vamos a investigar estos casos. Hombre, un momento, ¿no estábamos en el yo sí te creo? Es decir, la base del yo sí te creo, que las mujeres la entendemos perfectamente, creo que hay ciertas instituciones que todavía no la han entendido bien. Vamos a creer a las mujeres porque ninguna tenemos ganitas de denunciar. Es decir, denunciar algo que te ha pasado y que además tiene que ver con el daño, la intimidad y un dolor gordísimo, como es la violencia sexual, no es plato que nos guste a ninguna. Ninguna denunciamos violencia sexual de alguien porque dice: mira, me he levantado hoy con ganicas de denunciar violencia sexual. No. Es un paso muy doloroso y muy difícil de dar. Vamos a empezar por creer a las mujeres. ¿Qué es la violencia sexual de la que estamos hablando? Lo digo porque es que igual hay mujeres que no la denuncian porque piensan hasta ahora, hasta esta conversación que estamos teniendo, que lo que les pasa es normal, Cristina. Bueno, ¿qué es la violencia sexual? Es justo la pregunta. Porque cuando yo abro los canales de comunicación para que las mujeres se relaten, lo que intento es exactamente eso. Es exactamente dejar claro, Silvia, qué es la violencia sexual. Es decir, que se relaten ellas para que cuenten qué les ha supuesto violencia sexual. Porque violencia sexual, a veces, para una mujer normal, puede ser que un tipo con poder le diga: pasa a Telegram y bájate las bragas. ¡Ostras! A ti te dicen eso a las 12 de la noche, con un chat que estás diciendo: mira, mañana tengo un día muy estupendo, y puede violentarte. Eso puede ser un acto de violencia sexual. La violencia sexual tiene que ver con un tipo de agresión que afecta a tu percepción de lo sexual, a tu percepción de la intimidad y que te perdonadme la redundancia, que te violenta. Pero ahí el gran problema que tenemos, y de ahí, por ejemplo, porque todo esto viene de lejos, que en la sentencia de la manada aquellos jueces y jueza no vieran ni violencia ni intimidación, quizás nuestro problema era que no sabíamos bien lo que era la violencia sexual. Bien, yo me dedico en 2018 a abrir el canal, el hashtag Cuéntalo, y ahora a colgar estos testimonios precisamente para que seamos las mujeres quienes relatemos qué es la violencia sexual. Yo quiero contaros y quiero recordar que hasta hace nada, Silvia, violencia sexual era una penetración vaginal con eyaculación. Hace nada. Una mujer, cuando su marido le dice: hazme inmediatamente una felación, y a ella no le apetece, pero se siente obligada porque si no grita el marido y despierta a los niños, tiene que saber que aunque sea su marido y aunque solo sea hazme una felación, eso es un episodio de violencia sexual grave. Y como las mujeres nos estamos narrando poquito a poco, es una labor lenta, que no es una labor abstracta ni que venga de los sabios, sino que viene del relato colectivo de todas. Pues bueno, yo creo que en los últimos 6-7 años, desde el Me Too y el Cuéntalo, hemos avanzado mucho en saber lo que es violencia sexual. Por último, la periodista Silvia Inchaurrondo se ha llevado los aplausos de muchos usuarios en las redes sociales, por su manera de denunciar en el programa la violencia verbal en el espacio público y político.
A mí, fíjate, esta situación no tiene nada que ver, pero yo creo que sí tiene que ver. Yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar sobre el lenguaje cargado de violencia sexual que se ha llegado a usar incluso en el Congreso de los Diputados, cuando han acusado a una ministra, a diputadas, de hacer no sé qué poniéndose unas rodilleras. O sea, ese tipo de lenguaje... Terrible, horrendo. O sea, ese tipo de lenguaje que se está usando, yo creo que hay que pararlo ya. Y que esta es una oportunidad, pero de oro, para que digamos, bueno, ese tipo de lenguaje supone una enorme violencia sexual y hay que extirparlo de todos los espacios públicos, por supuesto, medios de comunicación y, por supuesto, congresos de los diputados y Senado. Hombre, no, es que, tal como lo dices, es que tendría que estar penalizado. Claro, o sea, en los reglamentos internos y más de instituciones del Estado, en donde se supone que nos tiene que dar ejemplo a todos de comportamiento, de lo que se dice, cómo se dice, etcétera, etcétera. Eso tendría que estar penalizado, estoy completamente de acuerdo. Y en los medios particularmente, pero también en estas instituciones, oye, es que hay que dar ejemplo. Y igual o nos lo tomamos en serio, que no sé si nos lo tomamos en serio, o entonces iremos avanzando, ¿sabes? No sabemos llegar hacia dónde, ¿no? Y sin que nadie lo pueda parar, porque tú entras en una dinámica de polarización en el que el y tú más funciona cada vez más y ya no sabemos dónde llega eso. Sí, pero yo en ese sentido, que además siempre defiendo que la polarización per se no debería ser negativa, es decir, una polarización ideológica, argumental, si hay respeto, si se cumplen otros requisitos, en democracia es muy saludable. Otra cosa es la crispación y otra cosa es comportamientos y discursos que son directamente vejatorios y que son, bueno, que atropellan todo tipo de derechos. Y en ese sentido, yo creo que esto no nace por esporas, ni hay una equidistancia cuando se produce. Es que hay que poner nombres y apellidos y quién se dirige a quién y quiénes y de quién dicen eso de están arrodilladas, ¿no? Es que es así, no es equivalente esto, lo que hacen unos y lo que hacen otros. Y está muy bien que se identifique cada cual en sus comportamientos.